Pues muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ya pasamos el susto de las personas morales, ¿verdad? Ahora nos toca ver un poquito de las personas físicas, que ya nos decía el SAT, pues que es muy fácil, ¿no? Que ya nada más confirmemos y se envía la información. Vamos a ver si es cierto, porque no es tanto lo que confirmemos o enviemos, sino si lo que está dentro del sistema es lo correcto, y que en algunas ocasiones inclusive no concuerda con lo que nosotros tenemos. Entonces tenemos por ahí del lado izquierdo, cuando entremos al DeclaraSAT, por acá de este lado tenemos un visor de nómina, ¿no? Que empieza nuestro pequeño problema, porque ese visor de nómina pues a veces no contiene, le falta, le sobra, etcétera. Y entonces dice el SAT, no te preocupes, está muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Pues reclámale a tu patrón, dile que te timbre la nómina, que te cancele, que la retención, etcétera, 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 ¿no? Entonces no es tan sencillo como nos plantea el SAT. Yo creo que sí es conveniente ir de la mano con un profesionista. Creo que por eso estamos todos acá. Hola. Para efecto de ver si los papeles de trabajo que estamos realizando en base para la presentación de las personas físicas coincide con lo que tiene la autoridad en su documento, en su declaración automática. Y que bueno, ya nos salió la sorpresa para asalariados, ¿no? A través de una resolución miscelánea, desde el año pasado inclusive ya estaba, que dice que pues en algunos casos, aunque por ley, de acuerdo al artículo 98, esté yo obligado a presentar la declaración anual, pues a través de una resolución miscelánea me dice que no la presente. Vamos a ver en qué casos sí y en qué casos no, porque por ahí nos estamos confundiendo un poquito. Pero bueno, vamos a iniciar este tema. Es un poquito extenso, pero vamos a darle velocidad para que abarquemos precisamente todos los regímenes fiscales que se pueden presentar para una persona física. Y empecemos por el capítulo 1, que es de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, es decir, los salarios. ¿De acuerdo? Hay que recordar que en muchas de las ocasiones el cálculo de la retención tenemos que hacerla vía integración de salario, y entonces hay que tener un poquito de cuidado, porque no es la misma base para el seguro social de acuerdo al 27 que de acuerdo a renta, de acuerdo al 94, y tampoco de acuerdo a la ley de Hacienda del Estado para efectos del famoso 3%, que esperemos por ahí hayan pedido su respectiva devolución, ¿verdad? Del 1%. Y por otro lado, tampoco es lo mismo para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, vamos a analizar un poquito de ello. Mande, dígame usted. Perdón. Mande, adelante. Pregunta. Sí. ¿Esa devolución del 3% no era para todas las empresas, no? Sí, siempre y cuando la principal circunstancia es que fuera uno al corriente. Si estaba uno al corriente, lo que hacía uno, meter un escrito, que por cierto se amplió al mes de marzo, que ya pasó por cierto. Metíamos el escrito, le decíamos, oye, yo quiero la devolución, y te anexo que voy al corriente, mi opinión de cumplimiento, que no te debo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y ya con eso, lo que hacíamos, el día 17 pagábamos el 3%, y a fin de mes te regresaba a la autoridad el 1%. Sí, pero era para todos, para todos. Así es. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, repito, estuviéramos al corriente. Era la principal causa por la que me podían negar esa devolución. Y ya la están haciendo, por cierto. Sí. Bien. Para efectos de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 82 nos señala la definición de salario, que dice que es la retribución que debe pagar un patrón al trabajador por su trabajo. Hay que tener mucho cuidado, porque en ninguna parte de la ley por ahí, solamente por ahí la ley del impuesto sobre la renta en las indemnizaciones, hace mención al sueldo. Entonces, ¿qué será un salario y qué será un sueldo? Sueldo como tal, por ahí unos dicen, es que salario es el integrado y sueldo es la cuota diaria. Entonces, salario proviene, dicen que porque ahí en la antigüedad se pagaba con sal. Entonces, de ahí proviene la palabra salario. Sueldo, repito, no se reconoce ni en la Ley Federal del Trabajo ni en ninguna otra ley, salvo en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que por ahí hace mención a un sueldo mensual ordinario o a un último sueldo mensual ordinario. Bien,
como comentábamos, el 84 me dice cómo se integra para efectos de la Ley Federal del Trabajo un salario. Y entonces dice que es la cuota diaria y las percepciones, la habitación, las primas, comisiones. Y repito, esto es para la Ley Federal del Trabajo. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos lo que nos interesa a nosotros, la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y aquí lo que vamos a integrar es que es un ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado. Hay que tener mucho cuidado. El 94 me dice que es el ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado, y el artículo 100, fracción segunda, me dice que es un servicio personal independiente, o sea, un honorario. Entonces, tiene su diferente variación, por supuesto. Entonces, para efectos de salario, ¿qué se integra? ¿Qué integra la prestación de un servicio personal subordinado? Los salarios, los propios salarios, las prestaciones que deriven de una relación laboral, o sea, digamos, aguinaldo, digamos, horas extras, digamos, despensa, etcétera. La PTU también, y las prestaciones percibidas como consecuencia de la relación laboral, es decir, prima de antigüedad, es decir, la indemnización, que los 3 meses, y que etcétera, etcétera. Eso forma parte entonces de los salarios, del ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado. Bien, estos ingresos son muy importantes porque, a pesar de que no son como tal un salario, son conceptos que los podemos asimilar a un salario, darle el tratamiento de salario. Antes de iniciar con ellos, ya conocen ustedes la mecánica para determinar la retención, y ahorita vamos a ver por qué es la importancia. Parto de mis salarios grabados, o de mis salarios, si quieren ustedes, los salarios pagados o percibidos, como ustedes quieren llamarle, menos los conceptos exentos. Estos ingresos exentos para todo el capítulo de salarios, y por supuesto para todo lo que es el título cuarto, los encontramos en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para todos los capítulos de las personas físicas. Eso me da mis salarios grabados. Y posteriormente, ya sabemos, de acuerdo al artículo 96, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la tarifa. Que muchos de nuestros programas, pues por supuesto ya lo tendrán de manera automática, ¿no? Ok. Hasta ahí vamos bien, y ya sabemos que hay un artículo 10º que me dice que puedo aplicarle a este concepto un subsidio al empleo. Y entonces hay dos situaciones: ISR a retener, o bien, si el subsidio al empleo es mayor al impuesto según tarifa, hay un subsidio al empleo a entregar al trabajador. ¿De acuerdo? Sencilla la mecánica, ya la sabemos hacer desde hace mucho tiempo, y nuestra mayoría de programas, repito, pues ya nos dan este resultado. ¿De acuerdo? Entonces ahí no tenemos mayor problema. Ahora, ¿qué pasa con estos conceptos que se asimilan? Vale la pena comentar, esto lo traemos en el artículo 94, esta fracción primera de los asimilados se calcula exactamente igual. Es decir, tienen derecho a subsidio al empleo. Sin embargo, de la 2 en adelante ya no tienen derecho a subsidio para el empleo. Entonces solamente tienen derecho a subsidio al empleo los salarios, los trabajadores como tal, y los funcionarios públicos. El resto ya no tiene derecho a subsidio al empleo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque para que yo haga deducible una nómina, acuérdense, está muy sencillo, debemos de tenerla pagada. ¿De acuerdo? El salario tiene que estar pagado. Tuve que haber, en su caso, retenido
Y si retuve, entonces la tuve que haber enterado. O en su caso, tuve que haber entregado las cantidades que por concepto de subsidio al empleo le corresponden a mi trabajador. También tuve que hacer el cálculo anual de mis trabajadores. Tuve que haber dado a mis trabajadores de alta al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tuve que haber dado de alta a mis trabajadores al Registro Federal de Contribuyentes y además acuérdense de respetar el punto 53 y punto 47 de acuerdo al artículo 28, fracción 30. Si algo me falta... ¿Perdón? ¿El 3% está pagado? No es obligación tenerlo pagado para hacer deducible la nómina. Sí, no es por ser. Y acuérdense que también además la nómina la puedo pagar en efectivo, no tengo problema. Siempre y cuando que haya yo emitido el CFDI correspondiente. Si me falta algún concepto, mi nómina va a ser no deducible. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado. ¿Esto a quién le corresponde? Por supuesto, al patrón. Si bien, acuérdense que en este año ya no presenté la DIM, que ya no es obligación, sí subsiste la obligación de efectuar el cálculo anual y enterar en su caso las diferencias, o las tuve que haber enterado en el mes de febrero, a pesar de que no hay DIM. ¿Cómo lo voy a realizar? Pues a través de papeles de trabajo, y si me salió a cargo lo entero. Y si me salió a favor, como dice el artículo 97, pues entonces tendría yo que compensarlo contra las otras retenciones del mes de diciembre y las subsecuentes. ¿Alguna duda hasta acá? Dígame usted. No sea malito con su... Ahora sí como en el karaoke. ¿Sí se oye? Adelante, sí se escucha, sí, adelante. Una pregunta, ¿qué pasa si una empresa no retiene completamente al trabajador? Ok. Porque bueno, técnicamente te tendría que dar o cero o a favor, ¿no? Técnicamente, yo diría que técnicamente cero. Bueno, cero. Técnico o a favor. Ok. Bueno, podría Bueno, si es a favor, qué bueno. Sí. Pero, ¿qué pasa? Sí. Porque bueno, también existe ese. ¿Te refieres caso ya cuando se está realizando el cálculo anual? Ya al anualizarse todos los pagos de nómina. Correcto. Bueno, me ha tocado el caso de que, bueno, en una empresa siempre les sale a pagar. Ok. O sea, entiendo que, bueno, a lo mejor ocupó sobre todo es un bono, ya identifiqué que es el bono. No les retienen completamente. Correcto. O sea, aplican, creo que el del reglamento, donde sale a veces menos de retener al... Ya te refieres, bueno, es para cuando es gratificación y PTU, que puedes ocupar ley o reglamento. Ajá. Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, yo haciendo los cálculos encontré que, bueno, si les retuvieran mensualmente, pues les tendrían que retener, pues bueno, 5,000 pesos y al final del año normalmente les sale 5,000 a favor, sí, según los cálculos. Sí. Pero tienes toda la razón. Este bono les queda, sí, digamos, no sé qué cálculo ocupan. Tienes toda la razón. Si se van por reglamento, el reglamento no ocupa tarifa. No ocupa tarifa para efecto de calcular la retención. Sin embargo, cuando haces tu declaración anual o tu cálculo anual, te tienes que ir forzosamente por tarifa y ahí te va a botar una diferencia, como bien comentas, a favor o a cargo. Entonces, lo que tiene que hacer el patrón, ¿qué va a hacer? De acuerdo al artículo 97, va a hacer su cálculo anual y ahí, ¿qué te va a pasar? Te va a retener la diferencia. Nada más. ¿Cuándo la entera? En febrero. Hay un pequeño problema, yo creo. Si no lo hace... Es que de hecho no lo hizo. Bueno, ok, no lo hizo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo tengo que pagar. Ya no es deducible. Ya no es deducible. Ya no es deducible su nómina. ¿Tu trabajador tienes manera de enterar tu propia retención? No. En términos del 26 de código, el patrón se convierte en responsable solidario y tendrá que pagar él lo que no te retuvo. Lo que no te retuvo. Y es más, hay un criterio normativo que dice,
imagínate, y nos pasó en la práctica, espero no me estén escuchando ni viendo, por ahí hubo una empresa, no sé qué hizo o qué hizo el trabajador, pero imagínense, en un año le pagaron 3 millones de pesos, con un contrato que tenía todas las ventajas para el trabajador. Dices, bueno, pues ya a lo mejor valía la pena el trabajador, era una eminencia, lo que quieras. No le retuvieron. No le retuvieron. Y por supuesto el SAT se da cuenta, ya nos mandó una invitación y dice, a ver, contribuyente, ven, porque mira, pagaste todo esto de salarios, no tienes ni timbrada tu nómina y no tienes la retención. Entonces, no nos quedaba de otra más que ¿qué? Pagar. Ahora, como ahora sí que era una millonada de retención, ¿qué pudimos hacer? ¿La retención se puede pagar en parcialidades? No, pero como el patrón iba a absorber la parte del trabajador, o sea, iba a salir de su propio dinero, digamos que se convertía algo así como un impuesto directo. Y entonces hay un criterio normativo de la autoridad que dice, si tú lo pagas, entonces tienes los beneficios de solicitar pago en parcialidades. Y fue lo que hicimos. Caray, pues era un dineral. Pues ¿sabes qué, autoridad? Sí, tienes razón, vámonos a parcialidades. Dice, pues sí, sale, te doy chance porque tú lo vas a pagar. Pero entonces esto, ese le corresponde al patrón pagar las diferencias. De hecho, hay un pequeño problema ahí en cuanto al sistema. ¿Por qué? Porque imagínate tú, a ti te vienen reteniendo, por decir algo, en enero 10. Y de repente, en tu pago de febrero, ¿qué va a pasar? La retención va a ser mayor y te apuesto que el trabajador va a reclamar. Va a decir, oye, espérame, si siempre yo recibo 1,000 pesos, ¿por qué ahora me estás pagando 900? Ya sabes que el trabajador no se deja. Entonces, muchas de las ocasiones lo que sucede es que el patrón absorbe esa pequeña retención y la paga. Y ya, listo. Y si no la ha enterado, va a tener 2 problemas. Uno, su nómina no va a ser deducible, y después, ahorita que el trabajador quiera presentar a lo mejor su impuesto anual o su saldo a favor, le van a decir, no, ¿qué crees? No coincide y tu patrón no ha enterado la retención. Por lo tanto, no tiene saldo a favor. Sí, no, tiene que pagar 24. O en su caso, ¿qué va a suceder? Pues el trabajador le va a dar en la anual el tremendo saldo a cargo para que pague esta diferencia. Bueno, pero por ejemplo, ustedes ya sabían, porque luego pasa que llegan a un acuerdo, así que o sea, sigue siendo no deducible. Sí. Aunque el trabajador la pague. Sí, porque era responsabilidad del patrón. Sí, ¿tú llegar al cero o a favor? Sí, claro. La autoridad, ¿qué va a hacer? A ver, vamos a revisar tu nómina. Está, oye, te sale a pagar retención. ¿Dónde está? No está. Olvídate, tu nómina no deducible. Con esa. Diga usted. Vamos a malito. Con su micrófono para. Gracias. En el caso del ejemplo que decía de los 3 millones del trabajador que le pagaron y no le hicieron retención, el trabajador, ¿qué hace cuando, en este caso va a presentar su declaración anual y resulta que no tiene esa retención? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Según dice la propia autoridad, revisa tu visor y en el visor no tienes nada. Caray. Pues la autoridad, desde el que no está en el visor, ya sabe 2 situaciones. Una, que le voy a ir a cobrar al patrón las retenciones. Y segunda, trabajador, ve y dile a tu patrón que te timbre tu nómina y que entere la retención, porque si no, no tienes saldo a favor, no te lo doy. Pero vamos a ver que allí pasó al convenio que llegó en la empresa ya con el fisco, de decir, bueno, yo voy a pagar esa retención y en parcialidades. Ya se da por pagada. Ya se da por pagada. Ya se da por pagada. Demostrar que tiene un convenio claro. Elaborado. Sí, y vía timbrado de nómina. También le tiene que dar, tiene que estar timbrada la nómina, porque si el SAT ve en el visor, no ve la nómina, no va a regresar nada. Okay. Sí. Ahora, en ese sentido, acuérdense, ¿hasta cuándo tenemos para timbrar la nómina? 31 de diciembre, eso es muy importante. Digo, de preferencia no lo hagan, háganlo como dice la ley, ¿no? Al momento que pago te doy tu recibo. Y por ahí hay una regla que dice, bueno, te doy unos días hábiles más en relación a el número de trabajadores que tengas. Y además, puedes hacer un solo CFDI por todo el mes por cada uno de tus trabajadores.
Entonces, podemos allegarnos de esa regla. Si por algo se nos pasa, vayan corriendo y a más tardar el 31 de diciembre, timbren toda la nómina. Ya dijo Prodecon, está bien, al 31 de diciembre timbra tu nómina y no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero hay que timbrarla. Mande. Ya dándola. No, adelante, adelante. Bueno, y esa relación al CFDI. También me tocó un caso que, bueno, son 2 puntos los que tiene mal esta empresa. Timbró normal, conforme a fechas, todo normal, pero no aterrizaron los conceptos exentos en el XML. Ok. Todo lo grabó. Entonces, bueno, llega ahorita el anual y pues, se dan cuenta que pues, todo está grabado. Pues todos los trabajadores pues empezaron a gritar porque pues les salía a pagar. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Canceló todos los FDIs, encontraron el error, volvieron a emitir con 2018, todos los de 2017 y ya cayó bien. Correcto. Sin embargo, en el visor está duplicando un folio cancelado. ¿Ya lo cancelaron? Sí, está cancelado, aparece cancelado okay. El folio. Sin embargo, en mayo, justamente cuando reparten utilidades, esa nómina está, digamos, el bueno, el vigente, expedido en 2018, y el cancelado se está duplicando en el visor. Ok. Y está cancelado. Entonces, por eso no cuadra, y de hecho ya están rebotando todas las devoluciones. Ahí lo que tiene que hacer el patrón es meter un caso de aclaración y decir a la autoridad, oye, sí, claro, no. Porque él canceló digamos, canceló los que él emitió, ¿no? El patrón, porque es obligación del patrón darle al trabajador su CFDI. Entonces, yo lo que haría es, patrón, oye, con fecha tal, yo cancelé los folios tal de nómina. Sin embargo, para los trabajadores en su visor aparecen como vigentes, por lo cual te solicito tal. Pero desde todos. ¿Sí? Todos les está duplicando ese. Sí, por eso, imagínate el trabajador que... Sí. Porque no puede hacer nada. Exactamente. De hecho, la empresa entregó la DIM, en teoría. Ellos están curando, digamos, están lavando las manos diciendo, pues te doy tu constancia del año pasado, cuando pues ya no tiene efecto. Sí. Digamos, es el único documento comprobatorio que ahorita les están dando. Y de hecho, ya se las sellaron y se las firmaron por el representante. Pero sí legal. Tiene efecto, ¿no? ¿Todavía? Sí, claro. La constancia tiene efecto. Ajá. Pero lo que no va a tener efecto es el CFDI, porque hay un pequeño problema. Sí, lo que digamos que va a estar peor porque la constancia no va a coincidir con el CFDI. Y de hecho está pasando. Entonces, lo que yo haría es patrón, pero es patrón. Caso de aclaración, ya te cancelé todos estos y mis trabajadores tienen problemas para su devolución porque tu sistema no reconoce la cancelación. Exactamente. Sí, inclusive arrastró bien los datos de 2018, aunque cuando fueron expedidos, bueno, 2017 emitido en 2018. En 2018. Sí los arrastró bien, pero justamente ese está mal. Sí. O sea, está duplicado. Sí, y de hecho, hay que avisar a la autoridad. No es uno, son varios. Hay que avisar a la autoridad para que les puedan devolver. Y en este caso a los trabajadores presentar complementarias. Y los trabajadores presentar complementaria. ¿O sustentar? Porque ya presentaron la normal. Ya. Por eso todo el mundo le salió devolución. Bueno, se las negaron. Claro. Les dijeron, pues no Okay, corresponde. sí, entonces complementaria. No corresponden los datos que tengo en visor con lo que tú estás presentando. No, definitivo complementaria. Sí. Entonces, pero todo es vía patrón. Sí. Todos vía patrón, es correcto. Y ya el trabajador su respectiva declaración complementaria. Hasta que aparezca correcto en visor. Sí. Ajá, lo que mencionaba, o sea, reclámale primero al patrón. Reclámale al patrón, es lo que dice la autoridad. Ve a tu visor y hay alguna anomalía, reclama a tu patrón. Que ni siquiera el trabajador tiene la facultad, la tiene la propia autoridad, pero así lo contempla la disposición. O sea, ya se arregla el patrón y SAT. Así es. Así es. Okay. Gracias. Sí, de nada. Bien. Entonces, la diferencia, comentábamos entre estos, es que no tienen derecho a subsidio al empleo. Y, muy importante, este concepto, los honorarios a consejos, comisarios y administradores, porque ellos tienen una manera diferente de retenerles. ¿Cómo hay que retenerle a ellos? Va a ser el monto que se está asimilando, el monto asimilado por el 35%. Y eso va a ser el impuesto sobre la renta a
retener. Dice la autoridad, de hecho lo dice el artículo 96, mejor dicho lo dice el legislador, haz este procedimiento y haz este procedimiento, por supuesto, sin considerar subsidio. Y el que te salga mayor es el que vas a enterar. Siempre va a salir este, ¿está de acuerdo? Siempre va a salir mayor este, pero hay que hacerlo. Ojo, ¿qué va a pasar con este comisario administrador? Saldo a favor en la declaración anual, porque mes a mes me fui por el 35% y en la anual me voy a ir por tarifa. Por lo tanto, le va a dar un tremendo saldo a favor. ¿De acuerdo? Para comisarios. Hay que hacerlo así, si no también llega la autoridad y nos va a decir, ¿sabes qué? No es deducible tu nómina, bueno, o mejor dicho, tu concepto asimilado, y tendríamos que, en su caso, la diferencia pagarla. Doctor, una pregunta. Dígame usted. Hay una condicionante para el pago a los administradores y comisarios. Dice que no debe de rebasar el salario del... El 10% del salario trabajador de mayor jerarquía. ¿En este caso sería algún sindicalizado? No forzosamente. Dice, si no mal recuerdo, porque ese es un requisito, no viene acá, sino vienen ahí en el 27, ¿no? Sí, dice del trabajador de mayor jerarquía. No dice que sea sindicalizado o no sindicalizado, dice el de mayor jerarquía. Que sea de confianza también. Sí, siempre y cuando sea trabajador. Esté dado de alta en el Seguro Social. Es correcto, que sea de mayor jerarquía. Sí. Y bueno, si se le está pagando al administrador, pues no debe haber ningún contrato ni nada, solamente la retención, ¿verdad? Sí, claro, así es. Sí, o sea, no hay contrato porque pues es administrador, consta en el acta constitutiva, ¿no? Y que en el acta consta también que va a realizar algún trabajo, porque ve que ahorita la autoridad lo que está haciendo es, en todos los casos está pidiendo un contrato, con tus proveedores, con tus clientes, con todo mundo. Entonces sería lo más viable. Lo más idóneo sería un contratito, ¿no? El administrador único. Es correcto. Okay. Sí. Y igual, ¿no? O sea, debe de salir de la cuenta de la empresa a la cuenta de la persona física. O puede ser en efectivo. ¿Ah, sí? Porque como es salario. Ok. Como tal ve que, bueno, dice el propio 94, son conceptos que se asimilan a salarios. Pues dale el tratamiento de salario y al salario se puede pagar en efectivo, entonces acá también lo puedo pagar en efectivo. ¿Pero lo más viable siempre sería el 35? Sí, claro. Sí. Ok. Hay una forma de romper ese 35%, lo maneja el propio 96. Dice, además del monto asimilado, dale un salario. Dale un salario, o sea, págale su salario normal y entonces rompe esto y se va así. O sea, entonces yo, por ejemplo, esta persona me dice, quiero 20,000 pesos semanal, a la semana. Sí. Entonces, ¿lo puedo dividir? Es correcto. ¿Entre el sueldo y los salarios? Exactamente, uno te lo voy a dar como un concepto asimilado. Ok. Pero aparte eres mi trabajador y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Su contrato, todo eso, nada más que está el problema en que no es sujeto de aseguramiento. Ok. No es sujeto de aseguramiento. ¿Hay alguna forma de asegurar al administrador único? ¿Podemos asegurarlo? Sí podemos asegurar al administrador único. ¿Cómo lo aseguramos? No porque dice el Seguro Social, no es trabajador. Bueno, puede ser trabajador, tanto así que lo que estamos, la propia ley el 96 lo contempla, pero no tiene subordinación. Y el IMSS es para aquellos trabajadores, o sea, quienes están subordinados. Tenemos un pequeño problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Poner arriba del administrador único un consejo de administración, donde tenga las facultades el consejo de administración y no... ¿Qué pide mucho el IMSS? Que tenga facultades para actos de dominio. Y entonces esos actos de dominio se los vamos a poner al consejo de administración y no al administrador único. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una subordinación del administrador único. ¿Quién la tiene? El consejo de administración. Y entonces sí lo podemos asegurar.
Mande. Sí, ese tema iba a tocar. Digo, por lo regular el administrador siempre viene subordinado al Consejo de Administración. Entonces, en ese aspecto... Pues, pero ojo con sus facultades. Si el administrador tiene actos de dominio, no hay subordinación, porque él puede ahorita agarrar y decir, yo quiero vender esto. No hay subordinación, él manda. Pero si el Consejo de Administración es el único que tiene los actos de dominio, ya la hicimos, porque entonces es sujeto de aseguramiento porque hay una subordinación del administrador. ¿De acuerdo? Mande. No sé, ¿me pasa su microfonito de favor? Gracias. Para efectos del 3%, ¿estos asimilados son sujetos? Sí, son sujetos. Sí. Si no mal recuerdo, fue en el año del 2006, si no tengo mala memoria, donde se incorporaron al 3% los conceptos asimilados. Sí son. Sí, así es. Y es que, desgraciadamente, muchas de las reformas, como ustedes saben, muchas de las reformas fiscales, ¿por qué se dan? Porque abusamos de repente de algunos conceptos. De repente a trabajadores, que eran mis trabajadores y eso, y para efectos de no pagar IMSS y no pagar el 3%, te asimilo. Cuando dice la autoridad, espérame, y ya lo está haciendo además. Es su único ingreso y todo su tiempo lo pasa en tu empresa. Entonces es un trabajador. Tú puedes llamarle asimilado, pero realmente es un trabajador. Y por lo tanto, sujeto de aseguramiento, por lo tanto 3% y toda esa situación. Entonces se nos está agotando esa partecita para tener asimilados. ¿De acuerdo? Bueno, algunos conceptos que es tratándose de salarios que son exentos. Horas extras, por ejemplo, 100% siempre y cuando se cumpla con lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Si gano más del salario mínimo, entonces solamente el 50% o una cantidad que no exceda de 5 veces el salario mínimo general por semana. Y por eso nos aclara el menor. También cumpliendo con lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Es importante comentar que acuérdense que todos los topes que están en el artículo 93 ya tienen que ser en base a la UMA. No puede ser en base a salario mínimo, tiene que ser en base al valor de la UMA. Por ejemplo, indemnizaciones por riesgo de trabajo, el 100%, jubilaciones y pensiones, 15 veces el salario mínimo, o como comentábamos, la UMA, por cada día. Y así algunos conceptos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo andamos en el concepto de horas extras. Vamos a ver un pequeño... Ok, vamos a ver que un trabajador tiene lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y esas son sus horas extras. Vamos a ver que elaboró 2, 4, 3, 1 y 1. Vamos a ver cómo nos da. Este trabajador gana, vamos a ponerle $90 diarios. O sea que gana más del mínimo. Vamos a ver cómo nos da. Lo que podemos hacer es verificar las horas que están dentro del límite y las que están fuera del límite. Entonces las 2 horas de lunes están dentro del límite, ¿no? Las del martes tenemos 3 y 1. ¿Están de acuerdo? Las del miércoles, ¿cómo están? Dentro del límite las 3, ¿no? Jueves, fuera, y viernes, fuera. ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
Ok. Tenemos dentro del límite entonces 8 horas. Y fuera del límite tenemos 3 horas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ¿cuánto les da de favor? 90 entre 8 para ver cuánto gana este trabajador por hora. 11.25. 11.25 gana este trabajador. 11.25. De acuerdo, entonces 8 que están dentro del límite por 11.25, ¿cuánto les da? ¿Cuánto, perdón? Ah, pues sí. Oh, 90, sí. ¿De acuerdo? 90 por 2, porque vamos a pagarlas al doble, 180. ¿Están de acuerdo? Pero como ese trabajador gana más del salario mínimo, entonces tenemos que dividirlo, o mejor dicho, vamos a multiplicarlo, como dice la Ley Federal del Trabajo, al 50%. Y entonces ese trabajador tiene 90 pesos de exento. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver cómo las vamos a pagar. Porque ese trabajador gana 11.25 por 2 por 9. Ok, 202.50. Y nos faltan 2 horas porque trabajó 11, ¿verdad? Entonces, 11.25 por 2. Bueno, vamos a poner acá de una vez por 3 y por 2 horas que nos faltan para cumplir las 11. Esas se van a pagar al triple. 67.50. Quiere decir que este trabajador tiene 270 pesos. 270 pesos le pagamos de horas extras, menos 90 que está exento, ya me va a dar la parte grabada, que son 160,000, ¿verdad? No, 180. 180 pesos. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos nuestras horas extras grabadas y exentas y cómo se realizaría el pago. Perdón, es que me perdí. Dígame usted. Arriba dice 11.25 que es el salario por doble, horas doble. Por 9, ¿por qué por 9? Perdón. Porque las 9 primeras horas se pagan al doble y las siguientes al triple. Es decir, no todas las que están fuera del límite tienen que pagarse al triple o tienen que estar forzosamente grabadas. ¿De acuerdo? Mejor dicho, sí están grabadas, pero no se pagan al triple. Entonces, siempre 9 primeras horas se van a pagar al doble y las siguientes se pagan al triple. ¿De acuerdo? Ok. Prestaciones de seguridad social, 100%. Previsión social. Hay que buscar, es una UMA elevada al año o una cantidad que sumada a los salarios sumen 7 UMAs elevadas al año. Nos ponemos también acá por este lado los requisitos que hay que cumplir. La entrega de depósitos constituidos al Infonavit, 100%, provenientes de cajas de ahorro y fondos de ahorro, 100%. Por acá tenemos de algunos de los
importantes que tenemos sería el aguinaldo, la prima vacacional, la PTU y la prima dominical. ¿Qué harían ustedes? Le está sucediendo a algunas personas que se les olvidó timbrar la PTU. Y la están timbrando ahorita. ¿Qué pasa para el patrón? Porque el patrón, acuérdense cómo va, sobre todo si hablemos de que es persona moral. Si es persona moral, ¿qué va a hacer el patrón? Va a decir ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas menos la PTU y le va a dar la utilidad fiscal menos las pérdidas de ejercicios anteriores, le va a dar el resultado fiscal por la tasa del 30%, nos va a dar el impuesto sobre la renta causado. Pero este patrón, la pagó, pero no la timbró. ¿Qué hacemos con la PTU? Se le olvidó timbrarla. Por aquí escuché una vocecita que dijo no deducible. ¿Pero qué creen? De todos modos no es deducible. De todos modos no es deducible. Entonces, ¿la podemos disminuir? Claro que sí. Requisito para disminuirla: pagada. Listo. Listo. Porque es un concepto de por sí, por esencia, no deducible. Que sí disminuye mi utilidad fiscal, sí, pero es un concepto como tal no deducible. Requisito: pagada y nada más. ¿De acuerdo? Hay una muy interesante dentro de estos conceptos que tenemos y que seguramente en la práctica la estamos regando, dicen por ahí. Los viáticos. Vean qué bonito. Los viáticos es un ingreso para el trabajador. Para que sea un ingreso exento, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tiene que hacer, mejor dicho, el trabajador, verdad? Comprobarlo, claro. Me lo tiene que comprobar. De hecho, acá viene, va a ser exento al 100%, siempre que sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe con documentación comprobatoria. Ojo, hay un criterio normativo que indica: los viáticos y gastos de viaje solamente se los puedes dar a tus trabajadores y a tus servicios profesionales. Acuérdense que ahorita está muy de moda la subcontratación. Entonces dice, bueno, si tú le das a alguien que está subcontratando viáticos o gastos de viaje, va a ser no deducible. O mejor dicho, sería un gasto no indispensable. Se lo tienes que dar únicamente a trabajadores o servicios profesionales. Tu contador, ándalo a México, que vaya ahí a Hidalgo número 77. ¿Puede viaticar? Sí, puede viaticar sin problema. Pero bueno, regresamos a los trabajadores. Para que sea exento, tiene que comprobármelo. Entonces yo le doy dinero a mi trabajador, le doy 5,000 pesos y él me va a traer un comprobante por 5,000 pesos. Tiene que venir a nombre del patrón, por supuesto, y listo. Entonces, ¿qué va a hacer para el trabajador? Dice un ingreso exento. Ok, y entonces, Maestro, perdón. dígame usted. Usted nos comentaba, Sí, gracias. muy amable. No. Usted nos comentaba que los viáticos solamente se les otorga a los trabajadores Y a los servicios profesionales. servicios profesionales. Servicios Pero, profesionales. por ejemplo, en el caso de los socios que luego También tienen puede, claro. clientes y eso. Claro, también, por supuesto. Muchas También, gracias. también, sí, sí, claro. Sí, vaya, eso es súper indispensable, que el socio vaya a ver,
haber algún trabajo, por supuesto. Entonces, ¿estamos de acuerdo que es un ingreso exento? Perfecto. ¿Qué pasa cuando un trabajador tiene ingreso exento? ¿Qué pasa con el patrón? Sí, que no va a ser deducible esto, solamente el punto 47. Y seguramente nosotros en la práctica, porque además así dice, yo me agarro mi viático y me llevo 5,000 pesos al gasto. Por supuesto cumpliendo con los demás requisitos, ¿verdad? Punto 47 solamente. Porque es un ingreso exento. Bueno, ya sabemos que hay una reglita también, ¿verdad? Que me dice, mira, si no cambiaron las percepciones, pues punto 53, ¿no? Pero en términos normales, ojo, no es el 100% del viático. No es el 100%. Solamente el punto 47 o el punto 53. ¿De acuerdo? Bien. Perdón. Dígame usted. ¿Y si el viático se le otorga al contador, por ejemplo, porque va a checar un expediente? 100%. Ok. 100%. ¿Pero quién timbra el CFDI, el patrón? ¿Por el concepto del viático? No, es que acuérdense, ahí hay un... ¿Sí? Que nada más tiene que comprobarle, nada más, y nada más, así es, nada más. ¿La cuenta? ¿Mande? ¿Entra la cuenta de la persona? Sí, claro, sí, claro. Sí, de hecho, va a entrar a su cuenta. Sí. Y bueno, en este caso el contador, ¿cómo comprueba ese ingreso? Con el comprobante. Ok, con la comprobación. Con la comprobación, así es. Sí, claro. Gracias. Sí, hay que amarrar todo el circulito, porque si no la autoridad, tendríamos problema con la autoridad ahí. Bien. ¿A un asimilado se le puede dar viático? A un asimilado, yo considero que sí. Igual timbrarlo. Claro, sí, claro. Nada más que caeríamos en este mismo problema, porque es el tratamiento del salario, pero sí le podemos dar a un concepto asimilado. Ok, bueno, esto ya lo habíamos comentado, lo del subsidio al empleo, que prácticamente es Una pregunta. Dígame usted. Y para los asimilados, los días de pago, los periodos de pago, tienen que ser igual, pueden ser quincenales. No pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Por ejemplo, Argos, por ejemplo, contador, ¿quieres que te asimile? Pues sí, nos conviene, ¿no? Pues si yo le doy un recibo de honorarios, IVA. Bueno, a mí sí. ¿No? Pero sí nos puede convenir, por supuesto. Pero sí. No necesita ser ni quincenal, ni mensual, semanal, como usted guste. No hay problema. Nada más, ojo, porque le digo, la autoridad ya se la sabe. Si el trabajador está ahí todo el tiempo y checa, y va a decir la autoridad, pues eres trabajador. Ajá. Sí, bueno, porque en un curso, no recuerdo bien, pero sí nos decía que de preferencia era mensual, porque si lo hacíamos de la misma forma que los trabajadores, va a decir, ¿sabes qué? Es tu trabajador, o sea, le estás pagando quincenalmente y un poquito se asimilaba a salario. Entonces, preferencia mejor. Puede ser, aquí lo que pide la autoridad es, por ejemplo, a mí me pueden pagar quincenalmente, no hay problema, asimilado, pero ¿dónde paso el mayor tiempo? Pues yo puedo demostrar que en mi despacho, en la escuela, etcétera, etcétera, o sea, no trabajo nada más para esta persona. Entonces, porque me pague quincenalmente no pasa absolutamente nada, pero hay que cuidar eso. Si yo estoy en la empresa todo el tiempo, ya sí, va a decir la autoridad, espérame tantito. No, tú eres un asalariado. Igual se puede romper el hecho de que no sea asimilado al 100% porque a lo mejor emito sus recibos de honorario, ¿no? A otras personas. Claro, ¿No? de hecho eso se basa mucho en eso la autoridad, ¿no? Le llama la atención cuando es el único ingreso. O sea, caray, espérame, acá me estás metiendo gol porque pues, esta persona, nada más, es salario, claro. ¿De acuerdo? Bien. Esto famoso del subsidio al empleo. Ayer
escuchando un poquito, gracias, sin meternos en política porque no me gusta, pero por ahí escuché una propuesta donde decía que a los jóvenes se les iba a dar un ingreso bueno, si queda cierto candidato, que le iba a dar 3,600 pesos a cada uno de los jóvenes. Entonces, si gana este candidato, yo creo que va por acá, porque digo, ¿cómo se los va a hacer llegar? Porque además, la propuesta dice, te voy a dar 3,600 mensuales por cada joven sin experiencia que contrates. Entonces digo, caray, pues está interesante, ¿no? Me parece bien, pero pensé inmediatamente en esto. ¿Cómo se los va a hacer llegar, si es que llega a la presidencia, a los patrones? Pues yo creo que había esto. A lo mejor no había, por supuesto, con este concepto, pero un tratamiento similar. Tú dáselos y lo disminuyes de los impuestos. Seguramente, ¿no? Habría que esperar primero que gane ese candidato y segunda, vemos si procede o no procede y luego si cumple, ¿verdad? Sí, pero es híjole, ayer duró ese programa como 2 horas, de metiche, pero pero increíble cómo la mayor tiempo se la pasa mejor diciéndose cosas que de proponer algo, ¿no? Pero bueno, ya. Fíjense qué interesante pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Me encuentro con el siguiente problema. En la empresa que trabajo me hicieron una nómina, la cual no me pagaron, pero yo estuve de acuerdo que después se me fuera pagando. El detalle que la nómina tuvo retención y tengo un ISR a favor en mi declaración anual, pero no sé si considerarlo o quitarlo, ya que realmente no me corresponde porque aún no se me paga. Es correcto. No le corresponde porque el salario se genera cuando efectivamente es pagado. Si no le han pagado, no tiene derecho a saldo a favor. Es correcto. Dice, buen día, si la constancia que me proporcionaron ISSSTE e IMSS acuérdense, si tiembla o algo, primero yo y ya de atrás salimos todos los demás. Dice, no checa con mis recibos originales emitidos y en el visor tiene otra información. ¿Qué puedo hacer? Primero reclamarle al patrón. Desgraciadamente dice la autoridad, al patrón, mande usted. Respecto a la primera pregunta que le hicieron. Sí. ¿Qué pasa si, a esta persona no le han pagado, pero no sé si el patrón enteró la retención? Es que fíjese que hay otra cosa muy importante. En términos del artículo 6 de Código Fiscal de la Federación, que indica, yo tengo un contrato, vamos a suponer en este caso, de arrendamiento, o a lo mejor el propio contrato con el trabajador. ¿Y qué dice el contrato? Me vas a pagar cada 15 días. ¿De acuerdo? Dice el 6 de código, aunque no hayas hecho el pago de la contraprestación respectiva, tú tienes la obligación de entregar una cantidad equivalente a la que tuviste que haber retenido, aunque no hagas pago de la contraprestación. Entonces, en este caso, si hay un contrato y si el pago es mensual o quincenal o semanal, según corresponda, el patrón, por supuesto, que ya enteró la retención. Pero desde mi punto de vista, no tienes derecho a exigirla porque a ti ni siquiera no has generado el salario. No has generado el salario. Sí. Hay un poquito de problema operacional, ¿no? De tipo operacional.